La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué en Madrid no permiten que haya diputados imputados y no parecen cerrar la puerta a que Pedro Antonio Sánchez mantenga su escaño y por lo tanto siga de diputado doblemente imputado? Pues eso creo que es una pregunta, si me permites, que hay que trasladarle al Partido Popular. Ustedes presionan al PP de Madrid, su apoyo es necesario en Madrid para el gobierno de Cristina Cifuentes y por lo tanto Cifuentes ha hecho lo que ustedes le han pedido y lo que tienen firmado. Entonces no entiendo por qué en Murcia la exigencia no debería ser la misma. Es la misma, yo le aseguro que desde Ciudadanos la exigencia que tenemos es la misma. Yo llevo ya mucho tiempo diciendo que creo que forma parte de mi obligación al haber liderado este gobierno municipal y hacer todo lo posible para que continúe, ¿no? Porque es cierto que para que se pueda hacer una política municipal pues no son suficientes solamente los 4 primeros años de una legislatura y hace falta, yo creo, es conveniente que haya 2 legislaturas, ¿no? Lo que ocurre es que he explicado ya en muchas ocasiones que voy a hacer todo lo posible, como yo digo, por pasar el paraguas, es decir, por hacer que haya la mayor continuidad entre un proyecto y la continuación del mismo, ¿no? Que van a llegar a un entendimiento global sobre la salida de Siria. Rusia no tiene el menor interés en seguir en Siria, está pasando por una situación económica muy complicada, no tiene interés en estar enfangada en un tema militar. Lo que quiere es que se respete su situación allí, tiene una base en el Mediterráneo que es muy importante y que no le hagan perder la cara respecto a sus aliados, que el que sepa que apuesta por la carta rusa va a tener la garantía de que Rusia va a respetar. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos las proscritas en los límites del bosque de Sherwood. Salgan de las profundidades. Que al ritmo de Fridonia comienza este programa como cada mañana. Hoy en versión Café Express, lo que viene siendo un café preparado. Yo sé que Menudo Tiarro le llama el café de calcetín. No lo iba a verbalizar, no lo iba a decir nunca públicamente para que no quedase registro del mismo y no se instale. Os ruego que hagáis desaparecer ese concepto porque yo prefiero pensar que se trata de un café de puchero, cocinado, trabajado a fuego lento, con cariño, con pausa, con tranquilidad. Bueno, lo que significa es que en los días que tengo tertulia, ya sabéis que es que tengo tertulia en televisión a esta hora,
pues tengo que grabar el programa hora y media antes. Y eso supone, entre otras cosas, un gran esfuerzo personal con mucho cariño. Así que un poquito, menudo tiarro, un poquito de cariño y de comprensión. Pero, no, lo digo en broma porque además él lo dice en broma también. Pero es verdad que lo que hacemos es hacer el programa un poquito antes, y esto en realidad no tiene una gran relevancia porque solamente el 20% de la audiencia lo escucha estrictamente en directo. El resto va enganchando y el 80% restante lo hace a lo largo del día, porque entre nuestros oyentes hay muchos expatriados, ciudadanos que se encuentran repartidos por todo el planeta, que dejaron un día atrás su vida, sus raíces, sus amigos. Y que al hilo de Fridonia, con la música de Fridonia de fondo, qué ganas tenemos, Fridonia, de escuchar vuestro trabajo. Qué ganas tenemos de escuchar vuestra nueva creación. Bueno, por cierto, antes de que demos comienzo al programa, hoy tenemos además un montón de cosas interesantes de las que hablar. Vamos a hablar con José Antonio Martín Pallín, el juez, y vamos a hablar al hilo de estos... Hemos conocido que en los últimos días se han producido algunos indultos concedidos por cofradías de Semana Santa. Indultos a presos. Y entonces, al hilo de esto, pues nos preguntábamos cuáles son los límites de la justicia, de la arbitrariedad de la justicia, si una cofradía puede elegir si sacar o no a un preso de la cárcel. En fin, hay algunos gestos así. Pues vamos a hablar también sobre la imagen que tiene la justicia. Sabéis que hay un informe de la Comisión Europea sobre la situación de la justicia española que está señalando a España como uno de los países con mayor deterioro de la independencia judicial. Así que vamos a hablar sobre esto con un juez al que tenemos un gran respeto, un gran aprecio, a José Antonio Martín Pallín. Hablaremos ahora a continuación enseguida con él, para lo que le voy a pedir a María y a Emilio también que se incorporen enseguida. Bueno, pero os decía, cosas pendientes que tengo que tratar antes con los oyentes de este programa, que tenemos que conversar. En primer lugar, David Pintor me dice: Fernando, el otro día subastasteis, el otro día sorteasteis unas entradas para el teatro y resulta que es que, claro, disteis las entradas y los de la retaguardia no podemos optar a los concursos porque, claro, lo disteis, pedisteis que en directo enviasen un mensaje a Twitter y después, pues entonces disteis ese premio, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón, David. A partir de ahora nos vamos a replantear este tema y entonces cuando hagamos algún sorteo de entradas, que no hemos hecho muchos, porque la verdad es que hasta ahora creo que hemos hecho 2 o 3, pero lo vamos a plantear en los términos a los que te refieres tú. Intentaremos que, desde luego, que la gente de la retaguardia, que insisto, son el 80% de la audiencia, no se quede fuera, porque estaría bueno, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que tengo que conversar con vosotros. El día de la quedada, amigos y amigas. La desvirtualización. Bueno, ya he contado en el programa que resulta que, gracias a la iniciativa de Enrique Quesada y de Pachi Freitez, que son tan majos, tan buena gente, estaban muy insistentes en que hiciésemos una quedada, una desvirtualización, para lo que habíamos hablado con el Teatro del Barrio para juntarnos el 6 de mayo. Pero eso tenía unas limitaciones. El Teatro del Barrio tiene solamente 130 plazas. 130 plazas. Bueno, dábamos por hecho que sería relativamente sencillo llenarlo, pero para asegurar las plazas... Bueno, y como además había que pagar los costes de la sala, del técnico de ellos que va a ir y tal, pues dijimos, bueno, pues que se ponga un pequeño precio con una cerveza incluida y que la gente compre las entradas y así se asegura que no se quede ninguna vacía porque la gente que compre la entrada va a ir. Pero de pronto nos han empezado a llegar un montón de oyentes que nos dicen: oye, yo es que me voy a desplazar a Madrid para el encuentro, voy a tener un montón de tal. Dice, solo hay 130 plazas, lo cual ya es un problema porque un montón de gente se puede quedar fuera, pero además el hecho de que haya que desembolsar otro tanto... Bueno, en realidad era concepto exclusivamente para el teatro. Todo esto lo explico porque hemos tomado una decisión. Hemos cancelado la desvirtualización del 6 de mayo en el Teatro del Barrio y la hemos sustituido por una desvirtualización abierta, totalmente abierta, en el Parque del Retiro. Día 6 de mayo, sábado. Abril, mayo, queda un mes. Día 6 de mayo, sábado. ¿Cuál es el problema de esto? No sabemos qué tiempo va a hacer. No sabemos si habrá mal tiempo o buen tiempo. En las proximidades del Palacio de Cristal del Retiro, que es uno de mis lugares favoritos de
de Madrid. Es un sitio fantástico. En medio del Parque del Retiro hay un palacio totalmente construido en cristal y hemos decidido que el sábado por la mañana, sábado a las 12, vamos a hacer una desvirtualización. No habrá programa en directo, en la medida en la que no podemos hacer un programa, trasladar allí el equipo técnico, en fin, todas esas cosas. Aprovecharemos, eso sí, para grabar algunas cosas. Estará por allí María.es, estará Emilio Silva, nos llevaremos un micrófono, grabaremos a los oyentes, pero sobre todo nos va a servir de oportunidad para juntarnos sin límite. Allí cada uno tendrá que llevar lo que quiera llevar. Si puede llevar un termo con café, pues un termo con café. El que quiera llevar una cerveza, pues llevará una cerveza. 6 de mayo, en las proximidades del Palacio de Cristal, reunión clandestina de los oyentes de la cafetera. Pensamos que es una forma mucho más cercana, aunque bueno, no sea un programa en directo, aunque no tengamos la actuación en directo de Fridonia, que nos apetecía mucho, porque íbamos a aprovechar esa desvirtualización para que tocasen allí en directo. Pero nos parece que hacerlo de esta forma abierta responde mucho mejor al espíritu que vio nacer la cafetera, responde mucho mejor al bosque de Sherwood de la cafetera y responde mucho mejor al estado de ánimo de este que les habla. A quien le apetece mucho darle un abrazo a los oyentes, estar con ellos, porque yo decía, claro, pero si yo voy a tener que hacer un programa, me voy a tener que sentar ahí en una silla y luego sí habrá oportunidad y tal, digo, pero no es lo mismo. Y creo que esto responde mejor. Hemos tenido que anular lo del Teatro del Barrio, por lo que pido disculpas a Alberto San Juan y a la gente del Teatro del Barrio que se habían comprometido y que estaban tan majos ayudándonos a organizar este evento. He tenido que explicárselo a Enrique Quesada y a Pachi Freites. Lo siento de corazón porque, de verdad, o sea, la iniciativa que habéis tenido y lo majos que habéis sido para construirla y para impulsarla, para empujarla. Dicho lo cual, necesito también que me ayudéis para el día 6 de mayo para empujar esto, porque nosotros vamos a quedar, yo confío en que habrá quien vaya, pero nos podemos presentar María.es, Emilio Silva, el pequeño Fer y yo. Y entonces, bueno. Día 6 de mayo, el lugar en el que la cafetera se fundirá en abrazos entre los oyentes y podremos desvirtualizar, ponernos cara y sobre todo darnos cariño entre todos los oyentes. Ya podéis, 6 de mayo, queda todavía un mes, es sábado además, podéis aprovechar para pasar el fin de semana en Madrid, los que os pille fuera, habrá otros que por casualidad estéis aquí, habrá gente que sea de aquí y ya veremos si luego esto se extiende a otras regiones, a otras provincias, a otros países, a otras ciudades, a otros lugares del mundo. Eso estaría bastante bien, por cierto. Pero bueno, de cómo salga el 6 de mayo, veremos a ver si nos convencéis para eso. ¿Estás escuchando La Cafetera? Esto era lo urgente. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy is rich maybe and your mama is good looking, but won't you hear another song? So let's change. Oh yeah, let's change. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Sí, que además tengo que dar las gracias a quienes se han hecho mecenas en las últimas horas. Esto es muy importante. Yo siento ser insistente. Bueno, luego me dicen, pero si no eres tan insistente. Sí. Pero María del Carmen, José Luis, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por incorporaros a esta familia de mecenas. E insisto, es importante porque el programa se sostiene, se hace sostenible y puede crecer gracias a eso. Y, como digo, se han incorporado en las últimas horas también Mario Arcos. Gracias, de verdad, de corazón, por hacer posible este proyecto. Que además tenemos que crecer, eso es necesario, es así, la vida no... En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, el caso es que hoy tenemos otros asuntos, materias de actualidad. Este es un programa de actualidad, básicamente, así que independientemente de las demostraciones y de las muestras de cariño que hay en el mismo, tenemos que hacer un repaso a las portadas de los periódicos que hoy vienen, en fin, con diversos asuntos
en la agenda setting, marcando la agenda setting. Sabéis que nosotros diferenciamos entre la agenda setting, que es la agenda que marcan los grandes medios impresos, y la agenda de la cafetera. Pues bien, hoy en la agenda setting nos encontramos con mucho Siria, nos encontramos con Putin. Dice el periódico ABC que ha declarado la guerra fría a Trump, que reitera su apoyo a al-Assad, que anuncia una respuesta conjunta de Rusia, Siria e Irán a Estados Unidos, y dice que es evidente que las relaciones padecen su momento más complicado desde la caída del muro de Berlín. Bueno, sobre esto, ayer entrevistaron a Margallo en la cadena SER. Margallo creía que esta escalada de retórica estaba más relacionado con un cierto postureo público, ¿no?, de marcar las distancias, porque dice que veía el asunto de Siria bastante resuelto. Que van a llegar a un entendimiento global sobre la salida de Siria. Rusia no tiene el menor interés en seguir en Siria, está pasando por una situación económica muy complicada, no tiene interés en estar enfangada en un tema militar. Lo que quiere es que se respete su situación allí, tiene una base en el Mediterráneo que es muy importante, y que no le hagan perder la cara respecto a sus aliados, que es decir, que el que sepa que apuesta por la carta rusa va a tener la garantía de que Rusia va a responder. Dice el periódico El País hoy en su portada precisamente que Estados Unidos acusa a Rusia de encubrir la matanza siria. La visita de Tillerson a Moscú coincide con un informe de la Casa Blanca que responsabiliza al Assad del ataque con armas químicas, y también destaca unas palabras de Donald Trump. Corea del Norte está buscando problemas. Resulta que Donald Trump está colocando el foco, el objetivo, en la parte más indeseable de la política exterior de los Estados Unidos por esta posición belicista. Pero bueno, según el periódico El País, el gobierno norteamericano dio ayer un nuevo paso adelante en la escalada de tensión, acusó a Rusia de ocultar el papel de su aliado sirio, el presidente Bashar al-Assad, en el ataque con armas químicas del pasado día 4, que costó la vida a 83 personas. Ayer precisamente Putin afirmaba en una rueda de prensa, acusaba a los Estados Unidos y a la comunidad internacional de estar tratando de justificar la intervención sobre Siria, utilizando el argumento de las armas químicas. Decía Putin, dice, como ya lo hizo en el pasado con su posición en Irak. Decía Putin que esto le recordaba a la justificación de la guerra de Irak. Dice, cuando se justificó con unas supuestas armas químicas, comenzó la campaña bélica, terminó destruyendo al país, aumentaron las amenazas terroristas y apareció el Estado Islámico en la arena internacional. Decía Putin, ni más ni menos. Eso mismo está sucediendo ahora, los socios solo asienten con la cabeza. Dice, ¿sabe? Esto nos recuerda a nuestros queridos escritores Ilfi y Petrov, y dan ganas de decir, esto ya lo hemos visto, ya lo hemos observado. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, según Putin, todos quieren restablecer sus relaciones con Occidente después de que la anterior administración de Estados Unidos haya hecho que muchos países europeos hayan tomado una posición anti-Trump en la campaña electoral. Así que para él el ataque a Siria ha sido una buena plataforma de encontrar un enemigo común. Dice, pero estamos listos para esperar y creemos que puede haber una buena tendencia de cooperación mutua, dijo ayer Putin, el presidente de Rusia. Bueno, mientras tanto, también en la escena internacional se ha vuelto a hablar mucho del debate que tuvo lugar hace una semana, el gran debate para el Elíseo, en el que participó Jean-Luc Mélenchon. Bueno, Pablo Iglesias ha retuiteado la intervención de Mélenchon. Está teniendo muchísima repercusión, se ha vuelto muy viral en la red por el tono que utiliza en sus palabras cuando se dirigió a los ciudadanos directamente mirando a la cámara. I was an island, for you came along. Y decía, dice que mi plan, en resumidas cuentas, es el siguiente. En primer lugar, cambiar las instituciones, volver al inicio para vivir una verdadera república que sea verdaderamente laica y esté verdaderamente bajo el control del pueblo. Después, pasar de una vez por todas al modo de producción y de consumo ecologista. Luego, cobrarle al sector de las finanzas,
y al CAC 40, al IBEX 35, la parte que les corresponde pagar para relanzar el empleo y aumentar los salarios, ya han recibido bastante, ya ha llegado el momento de que den. Decía Mélenchon. Nadie más en la calle, nadie más viviendo en la miseria, nadie más humillado. Finalmente, actuar en favor de la paz. Se ha hablado poco de ello esta noche, pero se acerca una guerra que tiende a generalizarse. Son visibles las fuentes de tensión a lo largo del mundo entero y en el viejo continente, decía Mélenchon. Este es el futuro en común que debemos construir en adelante. Franceses, francesas, la República en nuestro país es más que una institución. Es un modo de pensar la vida en común. Libertad, igualdad y fraternidad es más que una divisa, es una hoja de ruta. Ahora toca cambiar de presidente, bien lo sé, y de cambiar de régimen, así lo propongo. Pero por encima de todo se trata de inaugurar los tiempos felices, pues el país ha padecido ya lo suficiente hasta ahora, y ha llegado el momento de que pruebe de nuevo el sabor de la felicidad. Bueno, Jean-Luc Mélenchon en una intervención en el gran debate de la semana pasada que tuvo lugar entre los diferentes candidatos y ha sido retuiteado por Pablo Iglesias y se ha convertido en viral. Este vídeo está teniendo una enorme repercusión en las redes sociales hoy. Bueno, como repercusión están teniendo ya en el ámbito nacional las palabras de un torero, Fran Rivera. Resulta que hay un torero que el otro día, cuando iba a dar un pregón, hubo una serie de activistas que trataron de impedirlo y entonces resulta que este tipo fue entrevistado en un programa de televisión. Hoy es Martes Santo, que es mucho más bonito que hablar que de estos pobres almas, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Para ser antitaurino hay que dejar de ducharse? Porque es que tiene una mala pinta tremenda. Pues mal empiezas. Para ser antitaurino hay que dejar de ducharse porque tienen una mala pinta tremenda. Fran Rivera, ayer en un programa de televisión, trending topic, hoy durante todo el día y ayer buena parte de la tarde, una enorme repercusión. Las palabras de este señor que se dedica a la actividad del toreo y bueno, todo lo que demás sabéis. Muchísima repercusión en las redes sociales. Voy a evitar pronunciarme porque, en fin. Como repercusión ha tenido también una gran polémica. Resulta que en una planta de oncología infantil en Málaga, un grupo de legionarios realizaron una visita y allí les cantaron el himno de la Legión. Bastante inapropiado. Esto también, gran repercusión, vídeo viral en las redes sociales y una gran repercusión con este gesto de tan mal gusto. Resulta que los legionarios cantaban el novio de la muerte a los niños con cáncer en un hospital de Málaga. Era la congregación MENA, acudió para entonar el himno del cuerpo militar ante varios menores en un centro materno de la capital malagueña y regalaron camisetas, peluches del borrego de su división. Bueno, ellos han salido contestando después de la gran polémica que se ha montado, diciendo que la percepción que se tiene, que ellos no lo veían como porque la letra de la canción, que es el novio de la muerte, el himno de la Legión, en fin, a niños que padecen cáncer. Bastante inapropiado. Ya es bastante inapropiado que acudan militares, pero bueno, en fin, ahí cada cual ya tendrá sus opiniones. Pero que le canten el novio de la muerte es de una absoluta falta. Pero ellos contestaron diciendo, se defendían, asegurando que cantaron eso en la ludoteca del centro, no en la planta de oncología, y que además es un gesto para acercar a la Semana Santa y que se vive de diferente forma en Málaga por la vinculación que tiene con la Legión, por el cariño que se le tiene a la Legión y que es que allí el himno de la Legión pues está, digamos, que penetra en la sociedad de otra manera, pero que visto desde fuera, pues, en fin, se observa de una forma diferente. Es indefendible. Sea como se mire, por donde se mire, es absolutamente indefendible cantarle el novio de la muerte a unos niños que se encuentran en una planta de oncología o niños que están siendo tratados por cáncer. En fin, me parece que como no cabe discusión sobre este asunto, bueno, escuchas La Cafetera. I naively drank the poison. I believed the lies. I was left broken-hearted.
I became paralyzed. Así que deben estar nuestros expatriados, deben estar alucinando en colores, viendo lo que está cayendo por España, pues esperar que todavía nos quedan algunas cosas más, en fin. Bueno, en lo que a las portadas se refiere, también en el periódico El Mundo, Pujol Jr. evade 14 millones en plena investigación judicial, dice el periódico El Mundo. La policía sostiene que sustrae estos fondos de la acción de la justicia de forma insistente y continuada desde el año 2012. Dice que sospecha que desvió $2 millones a México en el año 2015 para un negocio maderero al que FCC aportó otro $500,000 y avisa al juez de que su intención es despatrimonializarse en España para eludir el embargo si finalmente es condenado, según el periódico El Mundo. También el Banco Popular, que se desploma en bolsa ante las dudas sobre su futuro, dice el periódico El Mundo en su portada, que recoge esta información. También el Borussia Mónaco, suspendido por un atentado, dice el periódico El Mundo. Resulta que ayer, sabéis que alguien depositó 3 artefactos de baja potencia, explosivos, que explotaron al paso del autobús del Borussia Dortmund cuando se dirigía a su estadio para disputar el partido de ida de cuartos de la Champions contra el Mónaco, y el defensa español Marc Bartra tuvo que ser atendido en un hospital a consecuencia de las heridas provocadas por los cristales. Esto es la fotografía de portada que ocupa no solamente en el periódico El Mundo, también en el periódico El País, también la lleva el periódico La Razón en su portada. Que por otra parte, La Razón lleva esta información sobre Ciudadanos, dice que están cambiando de posición, que Ciudadanos acepta ahora que no dimitan los imputados y el PP va a revisar los aforados. Rivera rectifica una semana después de echar al presidente de Murcia que el PP y Ciudadanos mantuvieron ayer la primera reunión para llegar a un acuerdo de investidura del candidato popular a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, en la que no hubo acuerdo sobre la eliminación de los aforamientos, aunque sí que sirvió para que ambos grupos midiesen sus fuerzas y calibraran hasta dónde están dispuestos a ceder en su matrimonio de conveniencia, dice el periódico La Razón. Pero lo cierto es que es verdad que en Ciudadanos ahora mismo existe este debate y sobre todo este asunto tan incoherente, ¿no? Por una parte, en algunas comunidades autónomas están siendo muy exigentes, presionando para que los imputados dimitan de todos sus cargos, mientras que en Murcia han consentido que siga siendo diputado el expresidente que ha tenido que dimitir de presidente precisamente por las imputaciones que tiene, ¿no? Bueno, ayer en el programa El Rojo Vivo, Cristina Pardo se lo preguntaba a un responsable de Ciudadanos. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué en Madrid no permiten que haya diputados imputados y no parecen cerrar la puerta a que Pedro Antonio Sánchez mantenga su escaño y por lo tanto siga de diputado doblemente imputado? Pues eso creo que es una pregunta, si me permites, que hay que trasladarle al Partido Popular. Ustedes presionan al PP de Madrid, su apoyo es necesario en Madrid para el gobierno de Cristina Cifuentes y por lo tanto Cifuentes ha hecho lo que ustedes le han pedido y lo que tienen firmado. Entonces no entiendo por qué en Murcia la exigencia no debería ser la misma. Es la misma. Yo le aseguro que desde Ciudadanos la exigencia que tenemos es la misma. Y fíjese usted, si hemos metido presión al Partido Popular con el asunto de Murcia, que Pedro Antonio Sánchez ya no es presidente de Murcia, que es que parece como que esto ha sido algo fácil. Y le quiero recordar a usted y a todos los televidentes que nos ven y que seguro recuerdan, ha habido 45 días de presión, de negociación para que esta persona que estaba atornillada al escaño, atornillada al puesto de presidente... Sigue atornillado, Miguel. Bueno, seguirá atornillado al escaño mientras el Partido Popular le deje seguir atornillado a su escaño. No, mientras el Partido Popular le deje, no, mientras le deje también Ciudadanos. Pero, en fin, esto en la parte política que también, insisto, llevan los periódicos recogidos. Bueno, resulta que ayer conocimos también que ha sido absuelto el cura Román de abusos sexuales a un menor, que la Audiencia de Granada considera que no hay pruebas contra el sacerdote y justifica el fallo en la falta de persistencia y en las graves contradicciones del denunciante, en las que incurrió el denunciante. Dice que la víctima, ya mayor, denunció el caso en 2014 en una carta al Papa Francisco que le animó a ir a los tribunales y ahora resulta que ha sido totalmente absuelto y además tiene que pagar las costas el denunciante. Bueno, con esto ha habido una gran polémica. ¿Os acordáis que hablamos hace unos días con Jesús Bastante de Religión Digital, que nos dio una lectura también sobre el asunto? En España y en Italia y en Portugal no han salido muchos. Se hace difícil pensar que no existieran en un país como el nuestro, que durante tantos años ha sufrido una doble dictadura, la del general Franco por un lado y la del poder omnímodo de la Iglesia por otro.
todos conocemos casos de gente que habla de su época escolar hace mucho tiempo, en el que los curas, pues eso, les daban sus campones, les tocaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en España no ha habido unas denuncias, porque tampoco ha habido un asociacionismo de las víctimas. Ahora es cuando está empezando a surgir, entre otras cosas porque por este caso, tras este caso, hubo otras víctimas que se animaron a denunciar. El caso de Astorga, por ejemplo, que ya ha salido con sentencia, incluso con sentencia canónica, surgió después de que la víctima de Astorga escuchara el testimonio de Daniel y como tantos otros. Lo que sucede es que la Iglesia española todavía hoy no ha sabido dar una respuesta a las víctimas. Bueno, pues todo esto sin duda influye en el debate público, en la percepción que tienen los ciudadanos también sobre la administración de la justicia, un tema sobre el que hoy queremos hablar con José Antonio Martín Pallín, con quien vamos a hablar a continuación. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing. Y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Radiocable.com. Bueno, un informe de la Comisión Europea sobre la situación de la justicia señala a España como uno de los países con mayor deterioro de la independencia judicial. El 58% de la ciudadanía española considera mala o muy mala la situación de la independencia judicial. Tenemos al teléfono a José Antonio Martín Pallín, abogado, exmagistrado en el Tribunal Supremo, experto conocedor de nuestro sistema judicial. José Antonio Martín Pallín, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué la ciudadanía española tiene esa percepción tan negativa del sistema judicial? Bueno, yo creo que viene de muy atrás. Desde la época que no hay más que leer a Quevedo, incluso a Cervantes, para saber que la percepción siempre ha sido negativa. Entonces no había estadísticas, ahora por lo que habéis citado, pues parece que un 58%, ya con un dato un poco más científico. Ha habido diversos factores, no nos hemos integrado en los modelos que gozan de más prestigio y de más aval en la ciudadanía. Hemos fomentado un sistema de acceso a la carrera judicial verdaderamente insólito, que parece un concurso de televisión a ver quién tiene más memoria en menos tiempo. Se ha heredado una cierta dosis de autoritarismo, pero esto ya es acentuado por los 40 años de dictadura. Y desde luego, pues hasta ha tenido que ser la Constitución del 78 la que obliga a los jueces a motivar. Antes era ordeno y mando, que entonces se motivaba muy poco. Todo este conjunto de factores yo creo que es lo que lo ha hecho gozar de esa poca credibilidad dentro de la sociedad, lo cual es muy lamentable porque es un factor importantísimo de control de los otros poderes del Estado y de defensa de los derechos de los ciudadanos. Y hasta lo que está pasando últimamente con el tema... Claro, eso te quería preguntar, ¿hasta qué punto pueden influir casos como el de Iñaki Urdangarín, la tuitera Cassandra, en esa percepción que tienen los ciudadanos? Pues por supuesto muy negativamente, ¿no? En el sentido de que
Bueno, por un lado, en el caso de Iñaki Bergarín juegan varios factores, el factor de la personalidad, la cercanía a la Casa Real y algo que es endémico y que no es exclusivo de ese juicio, que es la duración, la lentitud de la tramitación de esas causas y de esos macro procesos. Esto es un factor. Y ya cuando estamos entrando en una deriva peligrosísima, que yo le recordaría a estos jueces y magistrados y algún fiscal que otro, no todos, ni tampoco todos los jueces, hay votos particulares, hay sentencias absolutorias, que como ya tengo unos cuantos años, yo tuve que aprenderme para aprobar las oposiciones un artículo que castigaba con una pena de hasta 6 años de prisión las ofensas al movimiento nacional, sus héroes, sus caídos o sus emblemas. Esto se está trasladando a conceptos que nunca puede utilizar el derecho penal, que es la humillación, el odio, o sea, meter conceptos etéreos y sentimientos religiosos. Por ejemplo, estos de Valle de los Caídos, a lo mejor alguna entraba en crisis de fe y ya no tiene sentimientos religiosos. O sea, que es una cosa de que meter el derecho en esos berenjenales nos lleva a que unos jueces se crean iluminados por no se sabe quién y apliquen el derecho de forma totalmente disparatada. Mira, ahora que hablas de los sentimientos religiosos, estábamos aquí muy preocupados en el equipo porque ayer tuvimos conocimiento de 7 indultos, los vimos en el Boletín Oficial del Estado, concedidos por cofradías de Semana Santa. Claro, la subsistencia de esta costumbre, que casi parece medieval, simboliza algo también. Efectivamente, pero bueno, yo ahí es que la verdad hace ya tiempo que hice un artículo sobre esto y entonces os voy a dar algunos datos. Arranca de Felipe IV. Que ahí es donde se institucionaliza que algunas reales cofradías tengan este privilegio. Ahora bien, ahora en la práctica lo que se hace es a través de la ley del indulto de 1870. O sea, se trata de personas que seguramente saldrían como otras 70 o por ahí que habían concedido, que tendrían que salir sin todo este ceremonial, pero se sigue manteniendo ese privilegio. Y es más, yo no sé ahora, pero como también he visto Semanas Santas de la época de la Recia Castilla, que tanto conoce Emilio Silva, pues tenía que salir con unas cadenas y empujando el paso. Pero, en fin, pero que ahora no. ¿Esto hace cuántos años? ¿Esto hace muchos años? Pues esto te estoy hablando del Valladolid de los años 60 y tantos, o sea que no, los 70. Es una cosa, pero en cierta forma también retrata una justicia. A ver, es una costumbre evidentemente medieval. Yo no sé si el procedimiento parece menos democrático de lo que en realidad es. No sé exactamente si las cofradías sugieren nombres o las cofradías simplemente se anotan a su cuenta pues personas que igualmente iban a salir a la calle. Pero desde luego la imagen que proyecta es absolutamente arcaica, ¿no? Sí, desde luego la conexión con el mantenimiento de esto del Cristo del Perdón, parece que además hay un misticismo religioso. El indulto es el derecho de gracia, que además, por supuesto, según la Constitución, el derecho de gracia lo tiene el rey. Que yo sepa, los santos cofrades y todas esas cosas no tienen el derecho de gracia. Pero se sigue conectando. Yo, por lo que sé, me informamos, una persona que ha trabajado muchísimos años en el servicio correspondiente de indultos, pues le dan una lista a la cofradía o se lo indican ellos directamente. De gente que tenía que salir, pero bueno, pues hacen ese ceremonial de arrepentimiento de que, bueno, ahora en la cuestión se llama reinserción social, puede ser reinserción nazarena o reinserción, pues no sé, cofrade o algo por el estilo. Pero bueno. Decíamos, hay una cierta discriminación para el que se queda en la celda ese día y sale el de al lado y tiene delitos similares. Pero bueno, en fin. En todo caso, estamos viendo este informe sobre nuestro sistema judicial y hay otras alertas muy importantes también que lanza la Comisión Europea. Valora la presencia de mujeres en el sistema judicial español porque dice que el 60% de los juzgados de primera instancia están ocupados por juezas, pero después solamente el 14% en el Tribunal Supremo, 11 de 79 magistrados. ¿Hay discriminación en la carrera judicial?
Pues empieza a verla. Hasta hace unos años, por razones de exigencia de antigüedad en la carrera, pues como era lógico, las mujeres, la primera mujer entró en el año 1966 y fue fiscal. Y hay que decirlo todo, Fernanda, a mí me gusta recoger el pasado. Fue una militante, una persona perteneciente a la sección femenina, Josefina Correa Beglison, la que planteó a las Cortes franquistas la entrada de la mujer en la carrera judicial, y la aprobaron. Y a partir de ahí ya entonces se produce este fenómeno actual en el que parece ser, según me cuentan, que casi un 60 o un 70% de las oposiciones las sacan mujeres. Pero ya ha llegado el momento en que evidentemente te reúnen las condiciones de antigüedad, de conocimientos, porque aquí sí que por sus sentencias las conoceréis, para estar en el Supremo, pero no sé qué pasa, que no se consigue llegar a lo que sería una proporción racional y lógica. ¿Y cuáles son las medidas más urgentes que se deberían afrontar con la Administración de Justicia? Porque siempre pensamos en que es una cuestión exclusivamente de recursos, hay una evidente carencia de recursos, pero hay medidas urgentes, entiendo que se deberían tomar, ¿no? Hombre, efectivamente hay medidas urgentes. Eso de que yo voy a arreglar la justicia, como dicen los partidos políticos, me parece vender humo como se vende a los votantes. Esto va a llevar tiempo, una modificación a fondo. Medidas urgentes, pues, por ejemplo, incrementar la oralidad, dejarse de tanto papel e ir directamente ya a juicio, intentar mediación y conciliación para evitar juicios, que no conformidades, porque hay conformidades escandalosas. Es decir, cuando ya se está hablando de que determinados personajes muy conocidos en procesos quieren llegar a acuerdos con el fiscal y bajar de 11 años a 2 años, me parece que eso es desbordar los límites de la legalidad. Yo no soy contrario a las conformidades, ni mucho menos, pero hay que matizarlas y colocarlas en su justa medida, ¿no? Y con esto conseguirías echar una parte de las cuestiones. Después, claro, la gente se olvida de que hay 3 jurisdicciones más, y una de las más conflictivas y de las que más perjudica a los ciudadanos es la contenciosa administrativa, en la que hay señores que, por ejemplo, que están reclamando devoluciones de impuestos, pagos de expropiaciones forzosas, pagos de impuestos de herencias de sociedades, y después ahora, por si faltase poco, las multas de la ley Mordaza, que según me acabo de enterar, me parece que a Greenpeace le han puesto una multa de 30.000 euros. Yo ya avisé de que esto era una forma de aniquilar a las ONGs, porque claro, pueden llegar hasta 600.000 euros la multa de la ley Mordaza. Y esto pues liquida a una asociación. Lo que se va es contra las ONGs. En fin, en lo laboral que vamos a hablar ahora ya no existe. La lista de despidos, según me dicen, hay una señalada, porque ahora en esto de la profesión se cuenta todo, para el año 2020, y no estoy tranquilo aquí al lado del mar, no he bebido de mar, todavía no he bebido nada, 2020. No, y lo vemos también en los propios recursos que tiene, algunas imágenes que envían gente de los juzgados a Internet, y vemos expedientes abandonados por los pasillos en cajas absolutamente deterioradas. En fin, la imagen es un poco... Sin embargo, la relación con las nuevas tecnologías hacia afuera es valorada también, las comunicaciones a la prensa, en los partes a los juicios, pero a la hora de manejar la información de los casos, ¿los jueces tienen apoyo tecnológico, apoyo telemático necesario? Hombre, yo creo que en eso sí que hemos avanzado, las cosas como son. Ahora yo no creo que ya haya ningún juez que maneje sistemas antiguos. Bueno, sí, hay uno, pero claro, pues todo el mundo hablamos de él, no lo voy a citar porque está en activo, ha sido compañero mío y somos buenos amigos. El único que discrepamos es que él es un madridista furibundo y yo soy un atlético furibundo. En todo lo demás, pues, es que escribe las sentencias a mano. Eso, pero vamos, eso es una rara avis. Casi todos manejan ya la informática
y sobre todo lo que para la informática los que la deben manejar como elemento de apoyo es la oficina judicial, o sea, las personas que trabajan en la oficina judicial. Y ahí quizá también es otra de las medidas urgentes, aumentar la oficina judicial y el número de jueces. Sí, esto lo reconoce el informe de la Comisión Europea también. Pues José Antonio Martín Pallín, te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Encantado de reencontrarme contigo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos en los platos. Sí, pues tenemos que hablar más a menudo, entonces. Te tenemos que llamar más a menudo, que nos gusta mucho hablar contigo, con ese sosiego que transmites. Igualmente. Un abrazo fuerte. Pues nada, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Que je sois, c'est toi que je vois. Ahora los micrófonos ahora para que se incorporen María y Emilio, porque este es un tema del que llevamos 2 días, sobre el que llevamos 2 días planeando, esto de los indultos concedidos por las cofradías. El mensaje, democráticamente, en términos pedagógicos, es absolutamente demoledor, ¿no? Aunque parece que es más una excusa que una graciosa concesión de la propia cofradía, ¿no? Sino que se utiliza un listado como para justificar, pero bueno, esta vinculación que se establece entre lo religioso y lo jurídico, el mensaje que envía es lamentable. Sobre todo porque lo vincule con la religión, ¿no? Porque si lo vinculamos con otro tipo de organizaciones, ¿por qué una organización pues como Greenpeace, ¿no? O como cualquier otra organización no podría, digamos, hacer una ceremonia por el indulto? A mí me parece incluso un poco frívolo, ¿no? Que indultes a una persona, no que la indultes, sino porque a lo mejor ya la pensaban indultar, sino que le hagas una ceremonia religiosa. A lo mejor seguramente esa persona no tiene nada que ver con eso y le hacen como esa especie de rito, ¿no? Bueno, estamos ahí viendo cómo es casi un pasaje de la Biblia, ¿no? Que es cuando van a crucificar a Jesucristo y la gente indulta al ladrón, ¿no? Que es, en algún caso más de uno se habrá llevado un indulto, ¿no? Pero en todo caso representa, como ha dicho Martín Pallín, que es algo de Felipe IV, quiero decir, es que todavía en algo tan importante como la justicia, que además es uno de los elementos más legitimadores de una democracia, el hecho de que haya tanta gente que la vea deteriorada o con falta de independencia, eso hace muchísimo daño a la imagen que tiene la democracia en un país. Y bueno, jugar con ella en Semana Santa, ¿no? Con algo así, es bastante lamentable, pero no dejamos de ver que la Iglesia está llena de privilegios, de zonas por las que entra y sale del Estado a su gusto, ¿no? Tiene una especie de llave maestra para entrar y salir por los pasillos del Estado, y es algo que deberían plantear los partidos políticos, que es modernizarla de una vez, ¿no? Bueno, de hecho, si nos vamos a los datos de 2016, los publicaban en la Fundación Cibio, Eva Belmonte, en el que llaman el indultómetro, y hicieron 13 indultos de solicitudes de las cofradías, esto en 2016, pero es que además hemos visto también aquí en la cafetera una noticia que nos enviaba Ara Levántate y Piensa sobre Málaga, y es que allí lo que hacían era que pedían el indulto de una persona, pero precisamente esa persona hubiese tenido un indulto por corrupción. Entonces al Partido Popular no le pareció del todo bien, porque claro, iba a haber bastante revuelo en la opinión pública si se conseguía hacer un indulto de estas características a una persona por presunta corrupción. Luego está toda la... Fijaos que la justicia, al inicio de la crisis, esta crisis democrática, económica, de esta catarsis social que hemos estado viviendo, pero la justicia consiguió, porque eran los únicos que iniciaban los casos, que, en fin, se presentaban ante la ciudadanía como los únicos garantes de una cierta impecabilidad en el Estado, consiguió pasar, digamos, sin mucha mácula en todo este proceso de crítica institucional que se ha instalado en España, ¿no? Que se critica a todas las instituciones. En esta gran crisis se ha visto afectada todo lo institucional, desde la Casa Real, pasando por la política, por supuesto el Parlamento, el Senado, en fin, toda la clase política, y a la justicia parecía no haberle afectado, hasta que han empezado a emerger los casos como el caso de Urdangarín, que por una parte hemos visto allí una dualidad. Los mismos tribunales que son capaces de llevar a la infanta al banquillo, que no es un asunto menor en un país como este, son los mismos tribunales
de los que todos sospechábamos que saldría completamente impune, ¿no? Que saldría completamente limpia. Y esos casos, el propio Martín Pallín lo decía, esos casos afectan necesariamente también a la imagen que tiene la ciudadanía sobre la justicia y a la imagen que proyecta la justicia en términos de impecabilidad, de persecución de los delitos, ¿no? También lo decía ayer Falciani, ¿no? Como las leyes a veces están hechas o tienen los jueces herramientas más sencillas para perseguir y más rápidas para perseguir a los ciudadanos de a pie. Quiero decir, si alguien defrauda Hacienda o engaña en su declaración de Hacienda, hay mecanismos muy rápidos para reclamarle ese dinero, embargarle una cuenta o un bien, y en cambio cuando se trata de gente poderosa, pues hay una especie de justicia paralela que va más lenta, que prescribe, que nunca llega, ¿no? Y bueno, pues eso es un modelo que viene de otro tiempo, como explica Martín Pallín, y que es algo irrenunciable para una ciudadanía, ¿no? Porque el problema también está en los recursos económicos. Hay muchos jueces, el juez Velasco, por ejemplo, de la Púnica, se ha quejado a veces de que no puede ir más rápido por la falta de recursos, ¿no? Y mientras vemos a los políticos que deciden cuáles son los presupuestos generales del Estado o de las comunidades autónomas, hablando de que todo es gasto social, de que van a aumentar todas las partidas, ¿no? Pero sigue habiendo casos, y sobre todo en el caso de la corrupción, donde hay una ralentización diseñada políticamente, ¿no? Porque van desapareciendo pruebas, van prescribiendo cosas y al final se le va quitando peso a causas judiciales que son muy importantes y que, bueno, pues debería haber algún cuerpo, digamos, no voy a decir especial, pero de personal de la justicia, que cuando un juez como este tenga una causa que supone un enorme esfuerzo y manejo de información, tenga un apoyo inmediato, ¿no? Y no tenga que ser esperar el año que viene a ver si en los presupuestos de una comunidad deciden aprobar una partida que mejore un poco la cantidad de personal, ¿no? Bueno, hay asuntos sobre los que se ha corrido un tupido velo. Fiscalías, oficinas de jueces en los que ha entrado gente a robar cuando están llevando casos importantísimos. Se ha informado durante 48 horas y aquí, como si de la mafia calabresa se tratase, nadie ha dicho nada. Juzgados que son incendiados de pronto con documentación dentro. Cosas que ocurren aquí en la costa española. Portátiles como el del fiscal de Murcia, que lleva el caso del expresidente recién dimitido de Murcia, que le robaron el ordenador portátil hace un año. Y no pasa nada, no ocurre nada, y eso también retrata algo sobre la forma en la que se adjudica justicia aquí en España. Y luego asuntos que quedan después en nada, como por ejemplo la detención de los titiriteros. ¿Os acordáis el revuelo tan enorme que produjo los titiriteros detenidos en la calle, llevados a la cárcel, encerrados en una celda? Un asunto sobre el que incluso se pronunció hasta el ministro de Justicia. La calificación jurídica que ha hecho el juez, lógicamente, la respeto absolutamente, y si ha considerado que había que tomar algún tipo de medidas en términos de restricción de la libertad de los detenidos, pues doy por supuesto que está dentro de la valoración y la calificación jurídica que ha hecho el juez de los hechos y de las conductas, y por lo tanto absoluto respeto en ese sentido. Bueno, también hemos visto cómo Blesa se queja de un juez y de repente ese juez desaparece, ¿no? O sea que, y nunca hemos visto, yo creo, casos como que alguien hubiera hecho una redada con la lista Falciani, ¿no? Y hubiera ido a 40 domicilios a detener gente y unos días después los hubiera soltado y decir, bueno, me he precipitado, ¿no? Siempre los que sufren estas cosas suelen ser gente con poco poder, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, en el caso de los titiriteros, yo lo veo como un empecinamiento de acusar a gente de terrorismo, ¿no? Sin embargo, entre las preocupaciones de la gente no está el terrorismo, como por ejemplo sí que lo está, parece, en el gobierno, igual que con la religión. Parece que al gobierno le interesa mucho el tema de la religión. Hemos visto que muchos ministros pues pertenecían al Opus, pero sin embargo nos vamos a los datos del CIS y vemos que la mayoría de la gente se considera católica, pero no es practicante. Casi nunca van a misa, el 60%. Entonces vemos el empecinamiento que hay de la gente, de ciertos sectores de España, ¿no? En incluir la religión en cualquier sitio. Desde lo institucional se impulse una religión que, según el CIS, no está representada de la misma forma o no está seguida de la misma forma, en la misma proporción por los
por los ciudadanos. O, ¿no? o el sentimiento religioso al que también ha aludido Martín Pallín, que a mí me puede molestar la iconografía de una procesión, ¿no? Y entonces, bueno, pues y puedo pensar, bueno, la Iglesia tiene recintos donde hacer sus ritos, ¿no? No tengo por qué yo o mi hija cuando era pequeña, que se moría de miedo cuando alguna vez nos hemos cruzado con una procesión, pues porque es el sentimiento católico el que está en el código penal y no el sentimiento laico, ateo o budista, ¿no? Que no debería estar ninguno como delito, ¿no? Pero hasta regular los sentimientos es... Bueno, pero además es solamente un sentimiento, como dices, ¿no? Y veremos a ver la Semana Santa si no nos trae alguna desgraciada sorpresa, como la que tuvieron que vivir los titiriteros, César Strawberry, Facu Díaz, o muchas otras personas, como Cassandra también, que han tenido que sufrir que a ciertas personas les siente mal una broma o un chiste. O Zapata. Esto demuestra que la justicia funciona, que toma sus decisiones de forma independiente, que las actividades del señor Zapata fueron enormemente ofensivas, enormemente desproporcionadas y evidentemente pues hay una situación que tiene que, como ha decidido la justicia, investigar. Enormemente desproporcionadas. En el caso ha habido muchos, ¿no? Muchos casos en los últimos meses que hemos estado viviendo y con enorme preocupación, pero hay una cierta impunidad también sobre la clase judicial. Hay algunas medidas que son claramente prevaricatorias. O sea, no es posible que metas en la cárcel a unos titiriteros viendo 2 minutos de esa obra sin ser consciente de que estás cometiendo una injusticia. No es posible. O existe una precipitación de un tamaño absolutamente formidable, mucho más cuando los mantienes en la cárcel durante días. No es posible que eso no constituya, en cierta forma, yo no sé cuál es la figura jurídica de esto, pero que hay una decisión injusta a sabienda de que lo es, a nadie le puede caber absolutamente ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Bueno, uno de los casos en los que la justicia, la religión se entremezclaron de forma más flagrante, más preocupante, fue aquel juicio que vivimos casi como una película en blanco y negro, el juicio contra Rita Maestre. Aquel momento en el que, sabéis que Rita Maestre fue acusada de entrar en una capilla dentro de la Universidad Complutense de Madrid, una capilla, bueno, había una cierta protesta entre los estudiantes porque no consideraban que no era, que el suelo público y de los, en fin, de la universidad no tenía que ser cedido a órdenes religiosas, a religiones y desde luego a la Iglesia Católica, que además 400 metros más allá tiene una iglesia. Bueno, pues entraron un grupo de personas, irrumpieron un grupo de personas, fueron denunciados y entre ellos Rita Maestre, mucho antes de pertenecer a la Alcaldía de Madrid. Pero entonces, el año pasado vivimos un juicio que fue verdaderamente surrealista por las cosas que se dijeron, por las cosas que allí se escucharon. Creo que sí, hubo dos como que se pusieron más bien delante del altar y se besaron. 2 mujeres se besaron. Sí. Y a partir de ahí pues ya, entre comillas, era la liberación y pues ya eran insultos, blasfemias, frases como las que... ¿Qué tipo de insultos y qué tipo de blasfemias? Pues paradójicamente algunos eran como insultos, entre comillas, a sí mismas. No entiendo. Las blasfemias, las que se ha podido leer, vamos a quemar la conferencia episcopal, Papa no nos deja comernos las almejas, contra el Vaticano clitoriano. ¿Recuerdas cuando se quitan la camiseta, que personas que se quedan en sujetador llevan pintura, llevan pintadas que pone bisexual, bollera o algo así? ¿Recuerda haber visto esto? En aquel momento, o sea, una cosa es ver y otra percibir algo concreto. En aquel momento yo no recuerdo esto. Por imágenes se ha visto con toda claridad. Es normal que la gente responda a los privilegios de la Iglesia, ¿no? Cuando son una cosa heredada, injusta y además voy a decir a constitucional, aunque también a confesional, ¿no? Pero también los jueces deberían tener un cierto criterio, sabiendo lo carentes que están de recursos, la realidad en la que viven, y priorizar cosas que evidentemente tienen una función social infinitamente más importante, ¿no? Entonces, mientras se están haciendo estas cosas, están dejando de perseguir pues a esos de la lista Falciani que podrían haber ingresado unos cuantos millones de euros en el Estado que hacen falta para proteger a mucha gente, o muchas medidas judiciales que son mucho más importantes. Y estamos hablando de esta pequeña procesión de casos
de gente que ha tenido acceso a las redes sociales y a los medios de comunicación, pero habrá muchas de estas cosas en lugares más pequeños, sin ese ruido, que sigan persiguiendo o que sigan imponiendo límites a la libertad de expresión, fundamentalmente, ¿no? Bueno, de hecho, Dani Mateo aquí mismo dijo, el problema no es, pues que haya ciertas denuncias, ¿no? Pues de ciertos grupos ultracatólicos, porque siempre las va a haber y siempre las ha habido. El problema es lo que decía Emilio, pues que se haga caso, ¿no? Ese tipo de denuncias y que se admitan a trámite, porque entonces ahí sí que, como él decía, nos estamos volviendo locos, ¿no? A lo mejor. Y luego yo creo que la Iglesia... O sea, Rita Maestre no estaba reclamando no estaba protestando contra un privilegio de la Iglesia, estaba protestando por la intromisión de la Iglesia en la educación pública, que es algo que en cualquier Estado democrático sería para alarmarse, ¿no? El juicio dio momentos verdaderamente interesantes, antropológicamente muy interesantes, sociológicamente muy interesantes, que revelan algo también sobre la naturaleza de los españoles y de la naturaleza humana y la naturaleza de nuestra justicia. ¿Usted se sintió agredida moralmente cuando aquellas mujeres delante del Santísimo se desnudaron y profirieron todos aquellos eslóganes, muchos de ellos blasfemos? Como creyente, sí. ¿Usted diría que lo que se estaba situando allí como creyente, que entiende que al estar el Santísimo está presente físicamente nuestro Señor, usted entiende que esas actuaciones son una grave ofensa a los sentimientos religiosos de los católicos? Sí. Estos sonidos llamaron mucho la atención a los corresponsales internacionales, periodistas de otros países que residen aquí en España y que cuando los escuchaban no daban crédito de esta suerte de juicio inquisitorial con, en fin, declaraciones como las que estábamos escuchando, ¿no? Pero que no viene más que a demostrar esa mezcla que existe entre las creencias, los sentimientos, que es algo tan particular, y la administración de la justicia, ¿no? Que está diseñada para ser aplicada a todos, no solo a los que tienen esos sentimientos, esas creencias, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. Bueno, la justicia en España hoy queríamos tratarla con con esta mirada, además, en estos días tan significativos, y junto a José Antonio Martín Pallín, Emilio Silva, María Navarro, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y pasar buena Semana Santa. Eso, que disfrutéis. Muchas gracias y mucha justicia. Venga, mucha justicia divina para todos. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía. Volvemos ya el lunes. Mañana y pasado vamos a descansar. Jueves y viernes vamos a descansar porque estamos con la cabeza embotada y hay que tomar un respiro para pegar un salto hacia adelante. Así que mañana y pasado descanso. Podéis aprovechar para escuchar programas anteriores, que esto es como un capítulo de Los Simpsons, se puede ver una y otra vez. Son los programas cafeteros. Y ya volvemos el lunes tranquilamente. Recordad, día 6 de mayo, gran desvirtualización de los oyentes de La Cafetera, una desvirtualización clandestina en los alrededores del Palacio de Cristal del Retiro. Allí vamos a quedar, puede que vayamos 3, puede que vayamos 300, puede que vayamos 3000. Probablemente iremos 3, pero bueno.
Allí vamos a estar muy animosos para darnos cariño, desvirtualizarnos, vernos y querernos y compartir un ratito y poder charlar en fin, de todas estas cosas que han estado ocurriendo a lo largo de todo este tiempo de programa en torno a la gran familia que se ha construido alrededor del mismo. Bueno, 6 de mayo, sábado, en los alrededores del Palacio de Cristal del Retiro. Desvirtualización. Allí nos vamos a ver. Bueno, adiós. Estás escuchando La Cafetera, allí donde estés. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.